La primera parte de las explicaciones respecto a la construcción de las tablas de frecuencia y el diseño de los gráficos estadísticos está relacionada con las variables cualitativas, o sea, esas que producen datos categóricos. Es necesario tener en cuenta que en la matriz de datos que ya tenemos, los valores correspondientes a las variables cualitativas deben presentar uniformidad en su digitación. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las categorías de las variables cualitativas deben estar uniformes. Es decir, si escribieron las respuestas en mayúsculas, todas las respuestas en esa variable tienen que estar en mayúsculas. Si fueron en minúsculas, todas deben estar en minúsculas. No debe haber ninguna diferencia en la digitación porque el Excel maneja caracteres, de manera que en el proceso de tabulación, cuando lo vayamos a realizar, si hay diferencias entre los caracteres, sencillamente no los va a tabular de acuerdo al proceso de experiencia. También es importante tener en cuenta que dentro de las encuestas que se realizaron, la mayoría de las preguntas apuntadas en ellas están relacionadas con variables cualitativas, como por ejemplo todas estas que estamos mostrando en el texto en rojo: sexo, localidad, tipo de vivienda, condición económica, tipo de carnes, beneficio de la comida rápida, desventaja de las motos, sanción del mal gasto de agua, tipo de programas televisivos, etcétera. Todas esas corresponden a variables cualitativas que van a producir datos categóricos. Y para cada una de esas variables se debe generar una tabla y las dos gráficas, como lo vamos a explicar en este video. De igual forma, también es importante trazar esa diferencia entre las variables cualitativas nominales, que no tienen jerarquía u orden entre sí, y las variables cualitativas ordinales, que presentan una jerarquía en su organización. En la explicación tanto de esta parte número 1 como de la parte número 2 y de la parte número 3, nos vamos a valer en primera instancia de una presentación en diapositivas como son estas, para mostrarles teóricamente en qué consiste el proceso, y luego procedemos a trabajar directamente con el Excel en la construcción de las tablas y el diseño de los gráficos. En esta explicación vamos a utilizar un ejemplo ya utilizado, ya aplicado, que fueron 130 encuestas que se realizaron en el pasado y relacionados con el análisis de la canasta familiar. Entonces, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es seleccionar la variable que vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta explicación tenemos sexo. Seleccionamos toda la columna de la variable sexo y la llevamos a una nueva pestaña. Aquí en la parte derecha, al pie del Excel, en el signo más, activas aquí, se abre una nueva pestaña en la parte de abajo, y en esa nueva pestaña vas a llevar toda la información. Una vez la lleves, cambias el nombre de esa pestaña, como registra aquí, con el nombre de sexo. Teniendo esa información ya en esta nueva pestaña, que es la de sexo, y así se va a hacer con cada una de las otras. Por ejemplo, aquí en el sexo vamos a construir en primera instancia la tabla de frecuencia con estas características. La tabla de frecuencia va a tener 3 columnas. La primera columna es la relacionada con la variable, en este caso la variable sexo. La segunda columna relacionada con la frecuencia absoluta, y la tercera columna con la frecuencia relativa. En la columna de la variable sexo colocamos las categorías, y como quiera que esta variable es nominal, entonces las categorías de sexo las vamos a colocar en forma alfabética. Primero colocamos femenino y después masculino por la característica alfabética de estas categorías. Una vez tengamos esa tabla, procedemos entonces a desarrollar el proceso. En primera instancia, seleccionan las celdas que están frente a las categorías, y una vez seleccionada, le damos clic aquí donde dice f de x. Cuando le damos clic, se despliega esta
este cuadro en el Excel en donde dice aquí seleccionar una categoría, escogemos la que corresponde a estadística. Una vez selecciones la que corresponde a estadística, te va a mostrar en el cuadro de abajo todas las funciones estadísticas. Y para la variable categórica vas a seleccionar la que dice contar puntos. ¿Sí? Cuando tú le das clic en contar puntos, sí, se te abre una nueva ventana que es esta. En esta ventana vas a seleccionar donde dice rango todos los valores de la variable, sin incluir el nombre de la variable, sino las categorías, desde el 4 que dice masculino hasta el último. Quiere decir que aquí se van a registrar todas las celdas que tienen la información de las respuestas. Nótese que aquí me dice A4 hasta A133 porque las respuestas comienzan desde la A4. Y en donde dice criterio vas a seleccionar las categorías de la variable, que en este caso fueron las que registramos aquí en la columna del sexo. ¿Ok? Y aquí tenemos dos celdas que están en las celdas C4 y C5. Una vez hayas registrado eso y aparezca en este contenedor esta anotación como se muestra aquí, entonces se van a digitar simultáneamente las teclas de Control, Shift y Enter. Cuando digitas esas teclas de Control, Shift y Enter, automáticamente el Excel lo que hace es la tabulación de los datos y registra en estos resultados que en estas celdas que había seleccionado previamente los resultados del proceso de tabulación. Quiere decir que él internamente ha contado cuántas veces el femenino se encuentra dentro de los 130 valores que están aquí y cuántas veces el masculino se encuentra dentro de ellos. Entonces, en este proceso de tabulación encontramos que hay 71 femeninos y 59 masculinos. La sumatoria de las dos frecuencias me produce el total de los datos recolectados, que son 130 datos. Luego procedemos a la frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Por ejemplo, este 0.546 se obtuvo dividiendo 71 entre 130. De hecho, aquí en la celda te van a aparecer una cantidad de números, pero vamos a trabajar con 3 números después de la coma. Y para ello, en el Excel hay una función que me permite reducir los decimales y es esta que está aquí. Con ese reducción de decimales, reducimos hasta llevar hasta 3 decimales después de la coma. Y así mismo con el 59, se divide 59 entre 130 como se muestra aquí en la celda esta y te produce entonces los resultados. Aquí están. Para lo de las gráficas, para el diagrama de barras, primero seleccionamos la información que estoy mostrándoles aquí en el cuadro rojo esto. Una vez seleccionada esa información para generar la gráfica, nos vamos a la pestaña Insertar, que se encuentra aquí en la parte de arriba en la barra de herramientas. Archivo, inicio, en Insertar. Picamos en Insertar y dentro de Insertar nos vamos donde dice Gráficos recomendados. Y dentro de esos gráficos, el primero está relacionado con las columnas. Y ahí cuando picas en la flechita de aquí, se te despliega el cuadro este y vas a seleccionar la que dice columna de 3 décimas. Una vez seleccionas esa, te despliega el diagrama de barras, ¿ok? Que es el primero que necesitamos para la variable categórica. Y para el diagrama de sectores, o llamado también torta estadística, en insertar, una vez seleccionado la información para hacer el gráfico, entonces en gráficos recomendados nos vamos donde está la torta. Y ahí dice gráficos circulares y allí seleccionamos el que dice gráfico circular en 3D. Seleccionamos esa opción y me muestra entonces el gráfico de sectores. Y una vez hagamos eso, la información en el Excel me tiene que mostrar la tabla, el diagrama de barras y el diagrama circular, que es lo que se está pidiendo para cada una
de las variables cualitativas. Es importante tener en cuenta lo que dice aquí en rojo. Este procedimiento se hace para cada una de las variables cualitativas de la matriz en tablas y gráficos. Aquí tenemos la matriz de datos en el ejemplo que les estaba indicando. Nótese lo que les comentaba más temprano. En cada una de las variables cualitativas, por ejemplo, aquí tenemos sexo, localidad, tipo de vivienda, condiciones económicas, cuándo se hace el mercado, el lugar en el que se acude, el tipo de carnes, etcétera. Todas las que no son numéricas son variables cualitativas. Y cada una de las respuestas que se tienen deben estar en uniforme. Fíjese que aquí tenemos todas las respuestas en mayúsculas. Esto quiere decir pues que en todos los 130 datos de cada una de ellas vamos a tener, si se dan cuenta, las mayúsculas. Y para no tener las dificultades de la comparación que hace el Excel para la tabulación. Vamos a trabajar en el ejemplo que les colocaba en el slide. Estábamos trabajando con la variable sexo. Vamos a utilizar ahora la variable tipo de vivienda. Fíjense que en este archivo nada más tengo el fenómeno de canasta familiar, el análisis de la canasta familiar. Todas las otras pestañas de la información que no me correspondía al grupo, sencillamente las eliminamos. Entonces, en canasta familiar es lo único. Y aquí en el más es donde les dije que vamos a llevar el análisis de las columnas que vamos a seleccionar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con tipos de vivienda, seleccionamos aquí, le damos Control C para seleccionar, copiar toda esta información, picamos aquí en más, ¿ya? Y aquí en la columna A le damos Control V para poder traer toda la información del tipo de vivienda hacia acá. Esta primera columna, fila que no está en vacío, sencillamente la eliminamos. Ahora, aquí es en la columna C es donde vamos a colocar, por ejemplo, la variable que viene a ser tipo de vivienda. La copiamos aquí y ahora colocamos aquí frecuencia absoluta. Configuramos esto para que quede correcto así. Y en la siguiente columna será frecuencia relativa. Ahí tenemos las tres columnas de el análisis que vamos a realizar, la tabla de frecuencia para la variable tipo de vivienda. Aquí en la parte de abajo vamos a colocar las categorías de esta variable. Y en las categorías tenemos familiar, propia, arrendada. Nótese que esas son tres: familiar, propia, arrendada. No hay de otra forma, solamente esas tres: familiar, propia y arrendada. Familiar, propia y arrendada. Observen aquí, familiar, propia y arrendada. Quiere decir que esas son las tres categorías. ¿Cómo hacemos, profe? Vamos a colocarlas en forma alfabética. De manera que la primera que vamos a colocar es arrendada. Aquí está. ¿Por qué arrendada? Porque comienza con la. La siguiente va a ser familiar. Y la otra va a ser propia. Esas son las tres categorías en la variable tipo de vivienda. Y aquí en la parte final colocamos el total. De hecho, lo colocamos en negrito y pues vamos a colocarlo también en rojo para identificar. Y le damos forma a nuestra tabla. Aquí tenemos la tabla de frecuencia, que es la que necesitamos. Entonces ahora procedemos a hacer la tabulación. En la tabulación les decía que seleccionamos las celdas al frente de las categorías. Al seleccionar estas celdas, vamos ahora, picamos aquí en FDX y en FDX se me despliega este cuadro. Y aquí donde dice seleccionar una categoría, vamos allí y seleccionamos la que dice estadística. Y dentro de estadística, dentro de estas funciones que están aquí abajo, escogemos la que dice contar puntos. ¿Sí? Le damos a aceptar aquí.
Y en este cuadro nuevo que aparece, donde dice rango, vamos a seleccionar todas las respuestas, ¿ok? Nótese que aquí, cuando una vez la hemos seleccionado, la primera respuesta está en la celda A2 y la última en la celda A131. Aquí en rango, entonces, me debe aparecer la información de todas las respuestas en la columna A. Y en criterio, vamos a seleccionar las tres categorías de la variable. Como son tres categorías, están entonces de la celda C2 hasta la celda C4. Aquí está. Una vez tengamos esta información, como se muestra aquí en el contenedor, ¿ya? La información del proceso de tabulación, le vamos a digitar tres teclas directamente y de manera simultánea. Control, Shift y Enter. Repito, las tres teclas que se van a digitar. Control, Shift y Enter. Entonces, al hacer eso, vean, ahí está el proceso de la tabulación. ¿Qué fue lo que hizo el Excel? Sencillamente contó cuántas veces la palabra arrendada está dentro de los 130 datos y encontró que eran 47. ¿Cuántas veces la palabra familiar está dentro de las 130 registrada aquí? Hay 47. Y la palabra propia, que es la tercera categoría en vivienda, hay 41. Si le damos sumatoria a esto, sencillamente me va a arrojar que son los 130 datos que estamos tabulando. Y la frecuencia relativa la vamos a hacer de la siguiente forma. Damos igual, colocamos la celda donde está la primera categoría, que es D2, Enter, y como yo tengo 130 datos aquí, entonces colocamos 130. Le damos Enter y aquí me muestra la frecuencia relativa. Pero les había dicho que vamos a reducir los decimales, porque aquí tengo una cantidad de decimales. Nos vamos a esta pestaña, esta función que está aquí que dice disminuir decimales, y le picamos aquí hasta que me dé 3 decimales. Aquí está. ¿Okay? Los 3 decimales. Tomamos ahora dentro de esta celda, aquí al pie derecho, cuando me aparezca la crucecita esa, bajamos hasta el final y ahí me está dando entonces la frecuencia relativa. Si activamos la sumatoria, esa sumatoria me va a producir 1. Si reducimos los 3 decimales, veanlo, ahí está, me dio 1. Esta es la tabla de frecuencia. Vamos a colocárselo aquí abajo. Tabla de frecuencia de la variable tipo de vivienda. Para generar los gráficos, entonces, son dos gráficos. El primero es el gráfico diagrama de barras y el segundo es el diagrama de sectores. ¿Cómo se genera el gráfico? Seleccionamos esta información solamente hasta allí sin el total. Seleccionamos la primera y la segunda columna donde vamos a insertar. Y luego aquí dentro de ese gráfico recomendados, el primero que dice gráfico de columnas o de barras. Y cuando se te despliegue esta información, nos vamos aquí al que dice columna de 3D. Clicamos allí y aquí me aparece entonces el gráfico de diagrama de barras. Cambiamos aquí donde dice frecuencia absoluta por diagrama de barras. Es más, podemos cambiarle aquí en la parte de arribita la forma. Por ejemplo, esta es una forma mucho más llamativa, de mejor presentación. Y le damos, pues, obviamente, configuraciones. Aquí tenemos el diagrama de barras. Para colocarle los valores encima a las barras, le damos clic derecho y le picamos donde dice agregar etiquetas de datos y me muestra la información de las frecuencias en la parte superior de cada barra. Y para el diagrama de sectores seleccionamos las dos columnas, nos vamos a insertar y ahora donde está el diagrama circular, dice aquí insertar gráfico circular o de anillos. Nos vamos a la segunda y allí me muestra este gráfico, que es el diagrama de sectores. Cambiamos aquí donde dice frecuencia absoluta y colocamos diagrama de sectores.
Más en la parte de arriba, si quieres podemos cambiarle, pero no, vamos a dejarlo así, o así como este está mejor. Para colocarle los valores, sencillamente aquí donde dice más, o aquí dentro de, aquí donde dice las categorías, le damos clic derecho y en formato de etiqueta de datos, colocamos aquí donde dice porcentaje y me muestra los porcentajes. Aquí están entonces la información relacionada con el diagrama de sectores. ¿Okay? Son los dos diagramas que se necesitan para cada una de las variables cualitativas. De esta manera, terminamos. Aquí en la parte de abajo donde dice hoja, le damos clic derecho y en cambiar nombre y colocamos aquí tipo de vivienda. Y esta es la variable relacionada con el tipo de vivienda. Y así se hace para sexo, localidad, condiciones económicas, etcétera. Todas las variables cualitativas hay que hacerle su tabla de frecuencia, que es esta, y las dos gráficas, el diagrama de barras y el diagrama de sector. Esta es la parte 1 de la explicación relacionada con la construcción de tabla y el diseño de gráficos.